¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar de la función logarítmica, que es el tema que vamos a ver en nuestro proyecto 3 de nuestro cuarto parcial. La función logarítmica se le dice que es la función inversa de la función exponencial. Nosotros vimos la semana pasada la función exponencial donde teníamos una base elevado a un exponente. Quedamos que podíamos trabajar todos nuestros números reales y vimos varios ejemplos donde nuestra función exponencial iba creciendo conforme nosotros le íbamos agregando valores. En algún momento de las matemáticas se preguntó si existía una función inversa de la función exponencial y sí, esa función inversa que se obtuvo fue la función logarítmica. La función logarítmica viene tomando una base, que es la base que nosotros tenemos aquí en nuestra función exponencial, y un valor, que es el resultado que yo voy a obtener de esa función exponencial. Y el resultado de este viene siendo nuestro valor de y, que es el valor que yo obtengo al elevar un número a cierta potencia. Este menos 1 aquí solo indica que es una función inversa. Entonces aquí estamos viendo cómo nuestra función exponencial es que como de la función exponencial su función inversa es nuestra función logarítmica. ¿Cuáles son las características de la función logarítmica? Va a tener un dominio que va a partir desde 0 hasta infinito. Quiere decir, si se fijan, aquí está abierto. Cuando vimos los intervalos y las inecuaciones, vimos que si teníamos abierto, quiere decir que ese valor podía ser a partir de ahí. Pero si estaba cerrado, si era un corchete, quiere decir que entonces ese valor también se tomaba. En este caso, la función logarítmica no llega a tomar a 0, sino que es arriba de 0 el valor que va a ir tomando y hasta dónde va a avanzar hacia infinito. ¿Cuál va a ser su rango? Su rango sí. Su rango, acuérdense que son los valores de y, entonces su rango puede ir creciendo hasta todo más infinito y puede ir descendiendo hasta todo el menos infinito. Aquí con esta gráfica nos podemos dar una idea de cómo una función exponencial es el contrario a una función inversa. Siempre cuando trabajamos funciones inversas, siempre va a ser su contrario. Es como si la giráramos. En este caso, esta es nuestra función exponencial y si yo la giro como si fuera un reflejo, su función inversa, entonces va a ser mi función logarítmica. Mi función logarítmica no llega a tomar el valor de 0, como mencionábamos en el dominio, que son valores de x, sino que es después de 0 puede ir tomando cualquier valor y puede ir creciendo hasta más infinito. Por los valores del rango de mi función logarítmica, que son todos los valores de menos infinito y de más infinito. Acuérdense que el rango son todos los valores de y, entonces mi función puede ir todo hasta menos infinito, creciendo todo lo que quiera. Y puede ir creciendo todo hasta más infinito, todo lo que quiera. Aquí nada más hicimos la separación con una asíntota para reflejar cómo una función exponencial nunca llega a tocar a una función logarítmica. Son contrarias, son inversas entre sí, pero no se llegan a topar. Vamos a ver un ejemplo. Cuando vimos la función exponencial, vimos que teníamos un valor, una base, que elevábamos a una potencia. Esta potencia me indicaba el número de veces que se multiplicaba por sí misma la base para obtener un resultado. En este caso, en la función exponencial, si yo elevo 2 al cubo, entonces sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces tengo mi resultado. ¿Cómo sería su inverso? Su inverso sería el logaritmo de esa base, en este caso es 2, multiplicado por mi resultado, que es lo que yo espero obtener, igual a la potencia que yo debí haber obtenido. Quiere decir que aquí el logaritmo de la base 2 me va a dar un 8 siempre y cuando sea igual a un 3. Vamos a ver la fórmula general de la función del logaritmo. Esta es su fórmula general, donde dice que y va a ser igual al logaritmo de una base multiplicado por x. La base se va a elevar a y siempre y cuando el resultado sea el valor de x. ¿Y cuál es su inverso? Su inverso sería esa base elevada a ese valor de y igual a x, que es lo inverso que sería. Acuérdense que esta sería mi función exponencial. Dicho en palabras, entonces sería el algoritmo de y de un número x es una base de a, que es la potencia a la que hay que elevar la base. ¿A cuánto voy a elevar esta base? A
a y para poder obtener dicho número. En este caso el número sería el valor que yo tengo aquí de x. Vamos a hacer un ejemplo. En el primero tengo logaritmo de base 3 de 9 igual a 2. Quiere decir que entonces el 3, que es mi base, se va a elevar a 2 y me tiene que dar este 9. Entonces 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. ¿Veo que cumple con la condición? Muy bien. Y ese es su inverso. Siguiente logaritmo sería mi base es 2. Lo voy a elevar su resultado, que en este caso es 3. Entonces 2 al cubo es 2 por 2, 4. 4 por 2 sería 8, que es este valor. Muy bien. Siguiente valor. Logaritmo de base 8, 2 debe ser 1/3. Entonces este sería mi base, que es 8 elevado a la 1/3, me debe de dar 2. Vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces es 8 elevado a la 1/3 igual a 2.66. Espérenme, ¿qué hice mal aquí? Está elevando a la 1 y luego está dividiendo. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de los jerarquía de operaciones? Bueno, aquí se aplica. Voy a abrir un paréntesis y le voy a poner a la 1/3. O pueden hacer primero la división de 1/3 y luego elevarla a 8. Y ahí está, me da 2. Entonces 8 elevado a la 1/3 es 2. Y aquí está el 2. Si aquí al yo hacer mi acomodo no me da el valor que me están dando aquí en el logaritmo, quiere decir que entonces aquí el logaritmo estuvo mal estructurado. ¿Qué pasa cuando tengo una incógnita? Bueno, en este caso solo la dejaríamos indicada, que sería 4 elevado a ¿cuánto? A mi resultado, que en este caso es k, igual a 13. Aquí yo puedo ir haciendo operaciones para buscar el valor de mi incógnita k, o puedo dejarla indicado si no me lo están solicitando. En este caso vamos a dejarla indicado porque ahorita no vamos a hacer operaciones con los logaritmos, sino que nada más quiero que aprendan cómo se realiza el método inverso de un logaritmo para regresarlo a una función exponencial, y cómo la función exponencial también la puedo obtener a partir de una función logarítmica. En este caso, ahorita con este tema no vamos a utilizar, no se me vayan a confundir con las teclas de logaritmos que tengo en mi calculadora. Ahorita estas todavía no las vamos a manejar. Si las alcanzamos a ver, yo les aviso. Pero esta, por ejemplo, esta tecla es para un logaritmo en base 10 y esta es un logaritmo natural con base e. Un logaritmo en base 10 no tendría entonces esta base aquí, sino que solo sería representado así nada más. Sería logaritmo, por ejemplo, de 2. Igual. ¿Cuánto sería el logaritmo de 2? Si yo aquí estoy asumiendo que es un base 10, si yo aquí pongo logaritmo de 2 igual 0.30, quiere decir que ahí hubo una elevación. Pero ahorita no vamos a trabajar con estas teclas para que no se vayan a confundir con esta tecla. Ahorita aquí lo que quiero es que aprendan a realizar el procedimiento de inversión, de cómo de una base exponencial puedo pasar a una logarítmica y de una logarítmica puedo pasar a una exponencial. Si nos da tiempo en la semana, podemos trabajar con la función, los otros valores del logaritmos. Pero ahorita vamos a trabajar con este método. Espero haberme dado a entender de cómo se realiza la conversión de una función logarítmica a una función exponencial. Les dejo aquí unos ejercicios para que practiquen. Pónganle pausa al video, cópienlos en su libreta y los realizan. Igual como todo lo que hemos hecho en los otros videos, copien todo en su libreta antes de realizar los ejercicios y me mandan la evidencia tanto de los ejemplos del video, la teoría, como también de los ejercicios. Cualquier duda, ya saben que estoy en línea, me mandan mensajito y ahí lo vemos.